Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es por demás decir que es muy importante. Ciertamente en nuestra iglesia y en todas las iglesias cristianas se ha creado un debate sobre si esto es así o no es así. La realidad que algunos dicen que la muerte de Cristo abolió la ley al ser crucificado en la cruz. ¿Es esto verdaderamente cierto? ¿Será que Cristo vino a abolir la ley por la cual Él mismo murió? Esto vamos a estar estudiando y aprendiendo durante esta semana. El título de la lección de esta semana es La muerte de Cristo y la ley. Y vamos a estar descubriendo temas muy interesantes. Vamos a aprender y a estudiar temas de grande interés, tanto para ti como para mí, para poder comprender por qué la muerte de Cristo era necesaria. Y vamos a descubrir temas muy impactantes, como por ejemplo, ¿qué significa muertos a la ley? ¿Cuál es el tema principal de de este título? De esto vamos a estar hablando esta semana. Seguidamente vamos a comprender cuál es la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el apóstol habla de este tema? Vamos a estar escudriñando este tema ciertamente. Seguidamente vamos a aprender al estudiar cómo es el poder de la ley. ¿Cuál es ese poder? ¿Y cómo actúa sobre ti, sobre mí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Esto vamos a estar aprendiendo. Y durante esta semana vamos a disfrutar al comprender por qué la ley es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que la ley es tan importante para ti y para mí? Tanto para ser salvo como para estar protegido del pecado. Eso vamos a estar comprendiendo. Y para finalizar vamos a disfrutar qué es la maldición de la ley y cómo esa maldición fue quitada de ti y fue quitada de mí al morir Cristo en la cruz. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros en esta semana con la lección que es la muerte de Cristo y la ley. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo número 4. La Biblia dice así: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia allá de los romanos, le está diciendo: hermanos, vosotros ya habéis muerto a esa ley que tanto se ha hablado, que tanto se ha dicho. Él está haciéndose aquí referencia a la ley ceremonial. A esa ley ya habéis muerto, le dijo. Pero ahora vosotros ya no sois de esa ley ceremonial. Ahora soy de aquel que resucitó de los muertos. Y este mismo que resucitó, Cristo, que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. El apóstol Pablo aquí es claro, transparente y directo. Esa ley ceremonial, esa ley que era ritos y sacrificios, ya no tiene más sentido. Ahora esa ley ya pasó, ya caducó, es lo que está diciendo. Pero Cristo murió y resucitó, ahora ustedes son de Cristo, de resucitado. O sea, Cristo es realmente el cumplimiento mismo de la ley. En esta semana vamos a estudiar y a descubrir temas muy importantes. La lección de este día, esta semana, nos muestra la experiencia de una persona, de una mujer que iba manejando su automóvil y iba a una velocidad tan grande que resulta que descuidó, que de repente se dio cuenta que por detrás venía unas luces rojas y azules haciéndole señales y ella se ahorilló para poder detenerse por la policía que la venía siguiendo. El policía se acercó al auto, ella le entregó la licencia, el policía se fue a la autopatrulla
Y regresó donde la mujer y le dijo, señorita, lo que vamos a hacer, muy bien señorita, le dijo, leo literalmente, lo que haremos para que no tenga que sufrir la condena de la ley otra vez es abolir la ley, ya que no tiene que preocuparse por los límites de velocidad. Oiga bien, ¿esa sería la solución? Bueno, por ridículo que suene este incidente, no es distinto lo que enseña la teología que dice que después de que Jesús murió, la ley de los mandamientos fue abolida. Cuando alguien dice que la ley de los mandamientos fue abolida al morir Cristo, está diciendo que Cristo murió entonces de balde. ¿Por qué? Porque Él murió para cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Y como tú y yo transgredimos la ley, violamos los mandamientos, entonces Él vino a morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo vino a pagar esa deuda que tú tenías y esa deuda que yo tenía. Leo literalmente. Esta semana consideraremos la muerte de Jesús y lo que ésta significa en relación con la ley. Estudiemos la lección del día domingo y aprendamos de este día de la lección, el cual el título es Muertos a la ley. Muy bien. En la sección del día domingo el tema es Muertos a la ley. Y aquí el apóstol Pablo hace una especie de analogía. Una analogía es como una manera de una historia y una comparación para dar una lección a la audiencia. Y en este caso el apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como con los que conocen la ley. Oiga bien, dice, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, cuando el hombre está vivo, la ley se señorea sobre él. Entonces él dice, cuando una mujer está casada con un hombre, y esta mujer, ¿verdad?, está sujeta a ese hombre por la ley, mientras tanto que él vive. Pero cuando él muere, ella está libre de esa ley. Ahora puede casarse, puede volver a enamorarse, puede tener alguna nueva relación. Mientras tanto él está vivo, ella está sujeta, está de alguna manera condenada a estar bajo esa ley con ese hombre. De tal manera que aquí lo que está diciendo el apóstol dice, aunque algunas versiones bíblicas traducen incorrectamente el primer versículo para que diga que la ley es válida hasta la muerte, una interpretación literal es toda persona viva, oiga bien, toda persona viva está bajo el gobierno de la ley. El énfasis no está en la muerte, sino en los vivos. Así que mientras ellos estaban vivos a la ley ritual, ellos estaban sujetos a ella. Pero ahora que murió Cristo, ya esa ley ya se anuló, ya se acabó. Estamos hablando de las leyes ceremoniales, tenga en cuenta esto. Así es que los esposos están por ley bajo ese contrato, de tal manera que dice, solo si un cónyuge muere, esa persona puede entrar en una relación con otra sin violar la ley. Estando casados con Cristo, nosotros morimos. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo ya, más yo, más Cristo vive en mí. Y en esta nueva relación, en la muerte de una persona a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, el cuerpo está muerto al pecado. Y de esta manera, como el apóstol decía, ya no vivo yo. La parte de la persona que muere es el hombre viejo. Oiga bien, está interesante esta parte. Después de que el viejo hombre muere, la persona está libre para entrar en una relación con otro. El Cristo, o sea, una relación con otro como Cristo, después que ya ha resucitado. Así es que ahora estamos casados con Cristo. Y el hecho de estar casados con Cristo, el creyente está ahora casado con Cristo, significa que la ley ya no es un instrumento de condenación. El creyente en Jesús está libre de la condenación de la ley porque está cubierto por la justicia de Jesús. Ahora, una vez que la sangre de Cristo le ha cubierto a usted, una vez que la sangre de Cristo me ha cubierto a mí, estamos libres de la condenación. Oiga bien, no de la ley, de la condenación, de las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora ya estamos muertos al pecado, pero vivimos para una nueva vida. Está hablando de una nueva relación que la persona tiene con la ley por medio de la fe de Jesús. La ley sigue siendo obligatoria. Solo resulta que para que el creyente en Jesús, que murió al yo y al pecado, la ley ya no lo tiene en las garras de la condenación, porque ahora pertenece a Cristo. Tú y yo estábamos vivos en pecados muertos y ahora hemos resucitado para nueva vida. La ley ya no nos condena más. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió, murió y pagó tu deuda y ahora tú y yo
Estamos muertos al pecado, pero vivos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Aquí dice el versículo 6 del capítulo 7, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Continuemos con la lección del día lunes. Descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la ley del pecado y la muerte. Muy bien. La lección del día lunes nos muestra claramente lo que es la ley del pecado y de la muerte. Y aquí hay un contraste entre la ley del pecado y la ley de la muerte, porque también el apóstol le llama la ley de la vida. Así es que tenemos tres direcciones. ¿Es la ley de la vida, es la ley de la muerte o es la ley del pecado? Bueno, eso depende de dónde tú te encuentras o de dónde yo me encuentro. De tal manera que aquí la ley del pecado y de la muerte nos muestra. Pablo le asegura al cristiano que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estos son a los que viven en el Espíritu, porque la ley es espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, cuando uno está inconverso, está en la carne o está en una condición pecaminosa, la ley viene a ser de muerte, viene a ser de pecado, porque te señala el pecado. El fin de la ley es Cristo. Al llevarte a ti y a mí a ver a Cristo, vemos el pecado. El pecado nos hizo crucificar y matar al Hijo de Dios. Así es que la ley del Espíritu nos hace ver nuestra condición. El fin, el objetivo, el propósito de la ley es llevarnos a ver a Cristo. Cristo crucificado, hecho pecado por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Se hizo pecado para salvarte a ti y salvarme a mí. Se hizo maldición para quitarte la maldición del pecado a ti y liberarme a mí también de la maldición del pecado. Dice, parecería que Pablo se está refiriendo a dos leyes opuestas, la ley de la vida y la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, la diferencia no está con la ley, sino con la persona, antes y después de que ha recibido a Cristo. En otras palabras, alguien que está en pecado, está muerto en delitos y pecados, está vivo carnalmente, pero está muerto en delitos y pecados. Muere a esa vida y resucita una nueva vida en Cristo. Ahora, estar en la carne es una cosa y estar en el Espíritu es otra. Cuando usted y yo estamos en el Espíritu, estamos en victoria, estamos en la vida. Pero cuando estamos en la carne, estamos en pecado. Y esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conociera la codicia, no supiera qué es lo que es matar, robar. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que la ley me enseña, que es pecado, que es muerte. De ninguna manera dice, pero ahora yo apruebo que el mandamiento es santo, justo y bueno. La diferencia entre estar en la vida o en la muerte es si usted está en la carne o está en el Espíritu. Así que la ley es santa, justa y buena. El mandamiento es para vida o para muerte, dependiendo de la condición o de la posición en la que usted se encuentre. Asimismo, como un cuchillo en las manos de un cirujano podría ser que le dé vida a alguien. Ese mismo cuchillo en las manos de un asesino podría ser que le quite la vida a alguien. Esa es la analogía de la ley. La ley misma puede a veces describirse como una santa, justa y buena, o como la ley de pecado y de la muerte. La venganza retributiva de Dios no le impide ser un Dios de amor. La función de la ley como un agente de pecado y de la muerte no la hace pecaminosa. O sea, la ley no es pecaminosa. El pecador es el pecaminoso. La ley señala, muestra el pecado y condena y muestra dónde está el error. Ahora, si no vemos a la ley de la libertad, vemos a Cristo que con amor y misericordia se hizo pecado por ti y por mí para salvarnos de la condenación de la ley. Así es que realmente la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. Nosotros tenemos que buscar cómo agradar a Dios. ¿Cómo? Viviendo en el Espíritu. Solamente viviendo en el Espíritu, la ley de pecado y de muerte está crucificada y nosotros vivimos para vida. La ley es un instrumento de pecado y de muerte para los que piensan en las cosas de la carne. Así lo dice la lección. La persona se encuentra en enemistad contra Dios y su ley, pues están en lados opuestos. O sea, depende del lado donde tú te encuentres o donde yo me encuentre, estoy en el lado de la vida o estoy en el lado de la muerte. Así es que no te olvides que la ley del pecado y la muerte
nos muestra realmente la vida misma al ver a Cristo crucificado. Por eso Cristo dijo, y yo si fuera levantado a todos atraeré a mí mismo, para que todos aquellos que crean en Él tengan vida eterna. El fin de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que habiendo al Cordero crucificado, muerto y ensangrentado por tus pecados y por mis pecados, esa ley de muerte es la misma ley que nos da vida. ¿Por qué? Porque al cumplir Cristo es esa ley, al pagar el precio del pecado que tú y yo cometimos, entonces Él vino a darnos vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria sea a nuestro Padre Celestial por esas hermosas y lindas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendamos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es el poder de la ley. La sección del día martes es una lección muy interesante porque en ella nos presenta el poder de la ley. O sea, la ley, además de señalarnos el pecado, también nos muestra hacia dónde nos puede llevar la condenación o las consecuencias del pecado, que puede ser a la muerte. Recuerde, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, el poder que da la ley, transgresión a la ley, y dice, ¿qué cosa es? Es transgredir los mandamientos. Pecado es transgredir los mandamientos. Y transgredir los mandamientos es traspasar la ley, y esto nos lleva a tener condenación, lo cual es realmente la misma muerte. De acuerdo a Romanos capítulo 4, versículos del 15, muestra que la ley produce ira, dice, pero donde no hay ley no hay condenación, de tal manera que el pecado, dice el apóstol Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, él no había pensado en la codicia, pero cuando vio el mandamiento, no codiciará, dijo, hoy, esto es toda codicia, o sea, ya sé que estoy codiciando. O sea, de alguna manera la ley le trae al individuo tener conciencia, le ayuda a definir y le ayuda a señalar, a mostrar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que es santo y lo que es profano. Cada instrumento tiene un propósito. La ley se usa para definir el pecado. Si no hubiera sido por la ley de Dios, no podría haber ningún método para saber qué acciones son aceptables para Él o no lo son aceptables. O sea, la ley demuestra, enseña, nos lleva a entender lo que es pecado. Así es que para que el pecado se manifieste claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se mostrara lo extremadamente malo, lo que es pecado, eso es la ley de Dios. La ley nos muestra, recuerden, el fin de la ley es llevarnos a Cristo, llevarnos a ver el pecado, que la maldad y el pecado está en nosotros. Así es que cuando esto mortal, dice el apóstol Pablo, se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya visto de incorrupción, entonces, dice, va a ser el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. O sea, el poder de la ley, si usted transgrede la ley, si yo transgredo la ley, recuerde que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, la ley le da poder a la muerte sobre nosotros, porque esto mortal, esto corruptible, esto pecaminoso, tiene que morir. Entonces, cuando Cristo venga, si estamos vivos y si estamos en conexión espiritualmente con Él, entonces seremos transformados. Y esto mortal, esto pecaminoso se va a transformar en incorruptible y en algo glorioso, que es la resurrección misma o la transformación de nuestra vida. De tal manera que la ley da poder sobre nosotros en el pecado. El punto de Pablo el punto de Pablo es que la ley le da poder al pecado solo porque esta define que es pecado. No solamente por eso. Dice, si no hubiera sido por la ley, no habría muerte, porque sería imposible definir el pecado. En 1 Corintios capítulo 15 dice claramente, el propósito de Pablo no es demonizar la ley, sino demostrar cómo mediante la muerte y la resurrección de Jesús, todo el que cree puede experimentar la victoria sobre la muerte. O sea, aunque la ley le da poder a la muerte sobre nosotros como mortales y pecadores, esa misma ley nos permitirá un día ser resucitados gloriosamente si hemos muerto con Cristo. Porque Jesús lo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y un día esto corruptible, esto mortal, va a ser vestido de incorrupción y de inmortalidad. Y ese postrer enemigo que tiene poder sobre ti y sobre mí, llamado la muerte, un día va a ser destruido. Y ese poder de la ley que condena al pecador, un día se acabará.
A menos que ahora mismo tú y yo estemos en conexión con Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Vamos a morir carnalmente, materialmente, pero espiritualmente vivimos a una nueva vida. Estudiemos la lección del día miércoles y aprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la ley impotente. Muy bien. En la sección del día miércoles podemos aprender realmente lo que es la impotencia de la ley para condenarnos eternamente. Ella puede señalarnos el pecado, ella puede mostrarnos el pecado, ella puede definir realmente el concepto de lo que es pecado y cómo nosotros humanamente podemos transgredir la ley, pero ella es impotente para condenarnos eternamente, para morir para siempre. Como vimos, aunque en un sentido la ley da poder al pecado, en otro sentido real la ley es terriblemente impotente. El mismo objeto que puede a la vez ser poderoso, puede ser también impotente para condenarte a ti y para condenarme a mí. Recuerde, la paga del pecado es muerte. La muerte pasó a todos los hombres porque Adán pecó, pasó la muerte a todos los hombres. Él transgredió los mandamientos de Dios. Dios le dijo, no comeréis de este árbol que ha sido reservado solo para mí, no comeréis. Adán y Eva transgredieron el mandamiento y por lo tanto empezaron a sufrir las consecuencias de la muerte hasta llegar a morir. Así es que el poder del pecado, hay poder en el pecado, hay poder en la ley, pero no tiene suficiente poder para condenarnos eternamente. Yo, dijo el apóstol Pablo, antes vivía bajo pecado, vivía bajo la ley, pero el pecado que me hizo consciente de mi pecaminosidad me hizo entender la naturaleza del pecado. La diferencia reside no en la ley, sino en la persona que se enfrenta a la ley y se mira en un espejo. Como en un espejo. Al descubrir su pecaminosidad, el pecador puede decidir seguir la ley a la letra. Sin embargo, el hecho de que ya ha pecado lo hace un candidato para la muerte. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, yo guardo todos los mandamientos. Olvídese, hermano, la ley está, dice, en cada músculo, en cada hoja, en cada agua. La ley está en todas partes. Yo cumplo la ley, yo cumplo todo, yo cumplo. Mucho cuidado con este pensamiento, porque en realidad eso no le hace a usted merecedor de la salvación. Sigo leyendo. Algunas personas que creen que una estricta adhesión a la ley les otorgará la salvación, pero esta no es una enseñanza bíblica. Si usted cree que cumple para ser salvo, usted está más condenado que el mismo condenado. Así es que no se confunda. Así, dice que por medio de la ley se os anunció la salvación, el perdón, por medio de Él, o sea, de Cristo, se nos anuncia perdón y salvación. En Él estáis justificados. Todo aquel que cree en Él ha venido a vida. O sea, que es Cristo el que le da a usted la salvación. Nosotros podemos ser imperfectos, podemos estar incompletos en la salvación, pero en Jesús estamos completos. Él completa lo que a ti te hace falta, Él completa lo que a mí me hace falta y nos hace perfectos. Somos perfectos en el amado Jesucristo. La justicia de Cristo me es impartida, me es imputada, te es impartida a ti, te es imputada a ti, y de esta manera eres salvo. Sencillamente solo tienes que creer en Él, en sus méritos. Como escribió Elena G. de White, la ley no puede salvar a los que ella condena. No puedes rescatar al que perece. O sea, la ley condena, pero no nos condena para siempre. La ley define, señala, pero no nos puede condenar hasta la muerte eterna, porque Cristo murió para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Realmente la ley no nos salva, la ley nos señala el pecado. Sigo leyendo. Como cuando consideramos plenamente el propósito de la ley, es fácil de entender por qué Jesús llegó a ser el sacrificio expiatorio para la raza humana. Ahí es cuando lo podemos entender. La muerte de Jesús puso a los que antes habían sido seres humanos pecadores en una relación correcta con Dios y con su ley santa, justa y buena. Al morir Cristo y su sangre caer sobre ti, cubrirme a mí, su sangre, entonces ahora tú y yo estamos perfectos, estamos justificados, estamos santos y salvados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino para sanar, Jesús vino para salvar, Jesús vino para liberarte de la condenación de la muerte. Así es que la ley es impotente, porque ella no puede salvarte, no puede salvarme.
La ley es impotente porque aunque yo la cumpla, sin Cristo son trapos de inmundicia. Es Cristo el que la cumplió por mí, es Cristo el que la cumplió por ti, para salvarte y para sanarme. Dice, si la obediencia a la ley pudiera salvarnos, Jesús no habría tenido que morir. Oiga bien eso. En nuestro lugar, el hecho de que Él murió revela que la obediencia a la ley no puede salvarnos. Necesitamos algo mucho más dramático, más grande. Recuerde, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos y aún de la ley, usted y yo no podríamos ser salvos. Así es que cumplir, obedecer para ser salvo es un error, porque somos salvos, santos y amamos a Jesús. Entonces guardamos sus mandamientos. La ley es impotente para condenarte a ti, para condenarme a mí a la eternidad y a la muerte. ¿Por qué? Porque aún la muerte, que me es como una condenación por haber transgredido el mandamiento. Entonces Cristo dijo, no, yo muero por Él y ahora en mí Él tiene vida eterna. Sigamos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es la maldición de la ley. Muy bien. En la sección del día jueves es una parte muy interesante porque este versículo muchas otras denominaciones nos lo aplican como iglesia, y esto es a saber que nosotros estamos malditos porque nosotros dependemos de la ley. Lo que ellos muchas veces no entienden es que hay dos leyes, la ley de Dios o la ley moral y la ley ceremonial, del cual este versículo está hablando necesariamente es la ley ceremonial. Pero también está la ley de la carne, está la ley del espíritu, y estos se oponen entre sí, de tal manera que el que está dependiendo de las obras, o sea, de hacer, de cumplir, de llenar los requisitos para alcanzar la salvación, está bajo maldición, porque la única salvación se encuentra en Jesucristo. Dice el salmista, dice, he aquí, en maldad he sido concebido y he sido formado en pecado, de acuerdo a lo que dice Salmos capítulo 51, versículo 5. Y de igual manera Isaías 64, 6 dice, más bien todos somos suciedad, somos como trapo de inmundicia, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y el versículo bien evangélico es de Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que si dependemos de las obras de la ley, estamos bajo maldición. Porque esto carnal, es mortal, es pecado. Y de esta manera no hay justo ni aun uno, como está escrito. Con la excepción de Cristo, todos los seres humanos tenemos una experiencia en común. Hemos sido infestados por el pecado de Adán y Eva. Y de esta manera dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. De tal manera que quien no cumplía los requerimientos de la ley ceremonial y no los hacía, y aún si los hacía, pero de manera nominal, sin creer en aquel sacrificio expiatorio, estaba ciertamente con trapos de inmundicia. Esa era la justicia imperfecta, porque todas las personas que dependían de la ley estaban bajo condenación, bajo maldición. Por eso ellos no aceptaron a Cristo y se quedaron con la condenación, quedaron bajo la maldición. Así han quedado. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo. De tal manera que todos estamos bajo maldición de acuerdo a la ley. El que cumple todos los mandamientos, o sea, los 10 mandamientos, pero infringe uno, se hace culpable de todos. En consecuencia, la muerte es el destino de la persona. Santiago pinta un cuadro sombrío al recordarnos que la transgresión en una área de la ley es tan mala como la transgresión en todas las otras áreas. Así es que si alguien cumple todos los mandamientos, pero transgrede el sábado, se hace culpable de todo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. La maldición de la ley está allí, te condena, te señala, te muestra el pecado. Y así es que de esta manera nosotros podemos encontrar descanso, porque solo el amor de Dios puede salvarnos. El amor de Dios es tan grande que no hay maldición, no hay ley. La ley del Espíritu nos da vida en Cristo Jesús. De tal manera dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de su muerte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley
hecho por nosotros maldición, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, de tal manera que la ley no puede salvar a nadie. Es Cristo el que salva, es Cristo su sacrificio, Cristo su muerte, Cristo su resurrección, su redención, es solamente Cristo. La ley es una maldición para aquellos que estaban bajo la ley mosaica y como todos aquellos que están tratando de cumplir la ley de manera personal, humanamente. Eso es trapo de inmundicia. No hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios, excepto aquel que esté bajo el Espíritu de Dios. No es por obra de justicia, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. De acuerdo a Efesios dice, por gracia soy salvo. Esto no es un don de vosotros, mas es un don de Dios. De tal manera que hay una maldición para todos aquellos que se sujetan a la ley, pero tampoco pueden. Es solamente Cristo el que puede quitar la maldición. Había muchas maldiciones por no cumplir las leyes ceremoniales, las leyes de Moisés. De tal manera que nosotros tenemos que aprender a depender, a descansar en Cristo y a creer en Él, porque esa es la obra del Señor. Que creamos que el sacrificio de Cristo puede salvarnos, puede redimirnos, puede rescatarnos de todo este mundo malo. Termino con esto. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Solo hay poder ¿en quién? En Cristo Jesús. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición, estudiando la meditación del día viernes. Lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, la muerte de Cristo y la ley, nos ha mostrado claramente que somos justificados por gracia y solo por gracia. No hay nadie, ni ha habido, ni habrá nadie que no pueda haber sido contaminado por el pecado. La ley requiere justicia, una vida justa y un carácter perfecto. Realmente yo no puedo vivir una vida santa si no dependo de Cristo. Es Cristo el que vivió esa vida sin pecado, esa vida perfecta, esa vida santa, y al morir en la cruz, su justicia que ha sido impartida, ha sido imputada hacia mí, me da los créditos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Igual, tú puedes descansar en Dios, en la persona de Jesucristo, y alcanzar la salvación. Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres, así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. De tal manera que Cristo, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, te ofrece a ti y me ofrece a mí esta salvación tan grande. Es su justicia, es su amor, es su perfección que ha sido impartido a mí a través de la fe al creer en Cristo Jesús. Tú, yo y todos los que a Él se acercan creyendo en Cristo pueden alcanzar la bendición de la salvación. La justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Según Romanos capítulo 3, versículo 26. La muerte de Jesús demuestra poderosamente la permanencia de la ley de Dios. O sea, si Cristo murió, se hizo pecado, fue muerto por la transgresión tuya y por mi transgresión. Eso demuestra que la ley de Dios sigue vigente. Y por su muerte, eso demuestra que Él pagó la pena que tú y yo teníamos que pagar. Dios eligió enviar a su Hijo como un sustituto por nosotros, que recibió a favor de todas las personas el justo castigo por el pecado que requería la ley. O sea, la ley demandaba que alguien tenía que morir. Y Cristo murió en tu lugar, Cristo murió en mi lugar. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Así es que, por su muerte, Él me ha dado una nueva vida, restauró mi relación con Dios y ahora su carácter perfecto, puro y santo ha sido impartido a ti y me ha sido impartido a mí para que nosotros tengamos
perdón, salvación y vida eterna. La lección de esta semana nos mostró 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de bendición y de salvación para todo aquel que ha estudiado diligentemente las Escrituras. Por ejemplo, descubrimos los muertos a la ley. La realidad es que la mujer y el hombre están sujetos a la ley, mientras tanto ellos viven. Cuando el hombre muere, la mujer se puede volver a casar. Cuando la mujer muere, el hombre se puede volver a casar. Ellos están sujetos, muertos a la ley. Solamente muriendo a la ley es que ellos pueden, mejor dicho, solamente muriendo la ley ya no tiene poder sobre ellos. Este fue el primer concepto. El segundo concepto fue la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es la ley que nos lleva justamente a pecado. Pero no solamente al pecado, sino también en la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hay una condenación a aquel que no cumple la ley, a aquel que transgrede la ley. De tal manera que la ley del pecado y de la muerte te lleva a ti y me lleva a mí a la muerte misma. Ella nos acusa, ella nos señala que hemos pecado, ella nos muestra dónde hemos transgredido los mandamientos de Dios. Y de esta manera la ley del pecado también nos lleva a la muerte. Y el poder de esta ley nos lleva al tercer concepto, el poder de la ley que puede llevarnos hasta la muerte misma. Todos los que pecamos tenemos como consecuencia la muerte. Así es que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el concepto número 3. El concepto número 4 es: la ley es impotente. Aunque la ley dice tú debes de morir porque transgrediste, vas a morir, tú y yo vamos a morir un día. Irremisiblemente, humanamente, carnalmente, esto pecaminoso se va a morir a la muerte, al pecado. Pero un día va a ser esto incorruptible, va a ser transformado. La ley es impotente, no puede sellar sobre nosotros la muerte para siempre, porque para eso apareció Jesucristo, para derrotar al diablo, a la muerte y al pecado. Y el postrer enemigo que va a ser derrotado es la muerte. De tal manera que la ley es impotente, nos puede señalar, nos puede condenar, nos puede llevar hasta la muerte, pero no puede condenarnos para siempre, porque para eso murió Cristo, para deshacer las obras del pecado y de la misma muerte. Y el concepto número 5, la maldición de la ley. En realidad, había la ley mosaica, la ley de las ceremonias. Deuteronomio 28 muestra toda la lista de maldiciones y de bendiciones por aquellos que no cumpliesen la ley. A los que no cumplían la ley le caían un montón de maldiciones. Pero Cristo se hizo maldición, se hizo pecado para que tú y yo tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. De tal manera que yo no puedo cumplir, Cristo cumplió. Es su justicia, es su santidad que me es imputada y impartida para alcanzar la salvación y la bendición. Esta fue la lección de esta semana, la lección número 6. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, el cuyo tema es Cristo, el fin de la ley. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios y esta lección te ha sido de bendición, por favor ponle que te gusta o like, comenta la lección. Y si te ha sido de bendición realmente y tú también quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Hasta la próxima semana.